que son los diagramas de fuerzas. Una vez ya estudiado los principios fundamentales de la dinámica y las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, las fuerzas fundamentales, pues vamos a ver cómo se diagraman estas fuerzas. Pues hacemos un diagrama de cuerpo libre, o su abreviación es DCL, que es un gráfico donde se dibujan todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo respecto a un sistema de coordenadas. ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir? Primero, dibujamos un eje de coordenadas de XY. Segundo, en el origen de coordenadas se dibuja el cuerpo que vamos a estudiar. Tercero, graficamos cada una de las fuerzas que actúan sobre dicho cuerpo. Y cuarto, se descomponen las fuerzas que no se encuentran sobre los ejes, es decir, fuerzas que se encuentran inclinadas. Estas debemos descomponerlas en los ejes X, Y. Tenemos un ejemplo. Vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre de un objeto. Entonces tenemos un objeto, un libro que está sobre una superficie horizontal. Pues el diagrama de cuerpo libre, primero graficamos los ejes X, Y. Segundo, en el centro dibujamos nuestro cuerpo, en este caso es un rectángulo. Tercero, vamos dibujando las fuerzas. Recordemos que siempre o que todo cuerpo tiene un peso, que es lo primero que se dibuja, y el peso va hacia abajo, desde el centro hacia abajo. Y recordemos que está sobre una superficie de contacto, entonces va a tener una normal o reacción que va a ir perpendicular hacia arriba. Sí, en este caso el cuerpo no nos indica que se está moviendo, no tiene ninguna otra fuerza, y ese sería nuestro diagrama de cuerpo libre final. ¿Cómo vamos a calcular las fuerzas que actúan sobre este cuerpo? Entonces primero debemos tener el concepto de que es equilibrio. Si un cuerpo está en equilibrio si cumple la primera ley de Newton, es decir, la ley de la inercia, que nos dice que todas las fuerzas tienen que ser igual a cero, es decir, que la fuerza neta es cero. Eso nos implica que el cuerpo se encuentra o en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, es decir, que se encuentra detenido o se mueve a través de una línea recta con una velocidad constante. Tenemos dos ejemplos. Aquí tenemos dos cuerpos que están equilibrados, entonces están, como se dice, en equilibrio porque se encuentran en reposo. Tenemos un vehículo que se mueve con una velocidad constante, este también se encuentra en equilibrio. Un ejemplo, para el ejercicio anterior, para el cuerpo que estaba apoyado sobre un escritorio, vamos a calcular su fuerza normal. Si este objeto pues tiene una masa de 3 kilogramos. ¿Cuáles son nuestros datos? Pues la masa son 3 kilogramos, la gravedad como ya conocemos son 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, nuestra incógnita es la fuerza normal. Nuestro diagrama de cuerpo libre ya lo teníamos dibujado. Ahora, debemos estudiar varias cosas para la resolución. Primero vamos a calcular el peso. El peso está dado por la fórmula peso es igual a masa por gravedad. Entonces, el peso va a ser igual a los 3 kilogramos por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. El peso es igual a 29,4 newtons. Segundo, vamos a ver si es que el cuerpo está en equilibrio. Como estaba detenido, está en equilibrio, entonces la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. ¿Eso qué implica? Que la sumatoria de fuerzas en X, es decir, todas las fuerzas que están en X, si las sumamos tiene que darnos a 0, y las fuerzas que actúan sobre el eje Y tienen que también darnos 0. Es una condición de equilibrio. Ahora, este cuerpo nosotros tenemos que no tenemos fuerzas en X, solo tenemos fuerzas en Y tenemos el peso y la normal. Ahora, ¿cómo sabemos? La normal, porque se dirige hacia arriba, pues va a ser positiva, y el peso que se dirige hacia abajo, pues va a ser una fuerza negativa. Entonces, como dijimos, en X no hay fuerzas, solo analizamos las fuerzas en Y, entonces sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0, la normal, que es la positiva, menos el peso recordemos que es negativo, va a ser igual a 0, despejamos, el peso está restando, pasa a sumar, normal va a ser igual a peso, y entonces la normal va a ser los 29,4 newtons, que era el valor del peso.
Por último, ¿sí? Nosotros hemos visto este meme que dice que te amo con todas las fuerzas, y en Newton tenemos diciendo que la suma de todas las fuerzas es igual a cero. Recordemos que la suma de todas las fuerzas es igual a cero cuando uno está en equilibrio, y una persona enamorada no está en equilibrio. Así que pueden nomás seguir amando con todas sus fuerzas. Muchas gracias.